Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo Microsoft Ray AI Ignite 2024, edición Copilot. Muy bien, pues nada, bienvenidos a todos. Mi nombre es Ángel David Carrillo, soy MVP en Microsoft Copilot también y en Microsoft Viva. Formo parte también de la comunidad de los Viva Explorers. Y conmigo también está mi compañero Miguel. Miguel, preséntate. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues yo soy Miguel Tavera y también, al igual que Ángel, MVP de Microsoft, en mi caso por mis contribuciones tanto en Copilot como en Microsoft Teams. Así que nada, Muy si os bien, parece, empezamos ya. perfecto, pues nada, ya sabéis que esto es un evento que solemos hacer todos los años, ¿no? Para contar las novedades que se han presentado, sobre todo relacionadas a Modern Workplace, ¿no? A puesto de trabajo dentro del Ignite. Y en este caso, bueno, pues no iba a ser menos, ¿no? Venimos con los anuncios de este Ignite 2024, ¿no? Un poco pues para hablar de estos cambios que ha habido pues a nivel del Business Chat, de las aplicaciones de Microsoft 365, de Copilot Studio, de todos los agentes que van a venir. Y por último, y no menos importante, en seguir mejorando esa adopción y medición de lo que es el uso de Copilot dentro de las organizaciones. Sobre todo siempre dentro del marco de seguridad empresarial, privacidad y cumplimiento. ¿De acuerdo? Así que, Miguel, cuéntanos un poco de qué va a ir toda la parte de Business Chat. Así que nada, pues como ha dicho Ángel, estos van a ser nuestros 4 bloques. Arrancamos por la parte de Business Chat. Cuando hablamos de Business Chat, nos referimos, por un lado, si estamos en el plano personal, de uso personal de Copilot, no empresarial, pues del propio chat que podemos tener con Copilot en la web o en la aplicación. Pero cuando nos vamos al plano empresarial, pues ese chat se transforma porque se le añade pues toda esta información corporativa. Entonces, cuando hablamos del business chat empresarial, es el chat que podemos tener con Copilot con nuestra cuenta profesional, tanto en la web como dentro de Teams, como en otras ubicaciones. Y es ahí donde vamos a ver estas primeras novedades. Así que vamos a ellas. ¿Vale? Al fin y al cabo, pues Copilot se le ha denominado, ¿no? La nueva UI para la IA, ¿no? Y es utilizar lo que es el prompting, ¿no? Esta forma de comunicarnos pues, con la inteligencia artificial y que sea nuestra interfaz de usuario, ¿no? Y para eso, bueno, ya lo llevamos viendo con el Business Chat, como hemos podido trabajar con él a lo largo de todo este tiempo para preguntarle a Copilot todo lo que necesitemos, pero sigue evolucionando. Entonces, otra de las herramientas que ha aparecido, ¿no? Es Copilot Pages, ¿no? Que al fin y al cabo no deja de ser pues ese lienzo donde va a persistir la información de Copilot, donde entraremos luego un poquito más en detalle. Y por último, las Copilot Actions, ¿no? Para automatizar todos esos prompts que podamos hacer de forma repetitiva. ¿Vale? Así que, bueno, con respecto a Business Chat, Pues ya que el gran mensaje ha sido ese, ¿no? Que Copilot es la nueva UI para la IA, pues qué mejor que tener una UI renovada del propio Copilot, ¿no? Tanto en la aplicación móvil de Copilot, como en la aplicación móvil de Teams, como en Teams de escritorio, como en la web. La interfaz de Copilot ha sido renovada, se han presentado estas novedades. Quizá en el plano personal es donde la app de Copilot ha sufrido los mayores cambios. Los podréis notar en la propia web de Copilot, ¿no? En copilot.microsoft.com. Pero bueno, también en Teams llega con cierto aspecto renovado, con nuevas opciones en el panel lateral para poder interactuar, entre otras cosas, con los agentes, que es parte de lo que vamos a ver hoy, tener más a mano mi historial, las sugerencias de prompt, las nuevas formas de construir prompts, de generar páginas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tenemos esta nueva UI renovada en todas las ubicaciones en las que podemos interactuar con el chat de Copilot. y es que Vamos, no solo cambia precisamente esta interfaz, ¿no? También ha cambiado un poco pues esta galería de prompts a la que estábamos acostumbrados, ¿no? Algunos lo conoceréis también como el Copilot Lab, ¿vale? En el que podíamos ver los prompts dentro de las aplicaciones y demás. Lo han renombrado, lo han llamado la Prompt Gallery, para que no solo lo podamos utilizar dentro del Business Chat, sino que además también lo podamos utilizar a lo mejor como pestañas dentro de los equipos o similares
y que podamos compartirlos con ellos, ¿no? Que podamos guardar esos prompts que tenemos para nosotros, que podamos tener para nuestros equipos, incluso prompts sugeridos en base a la información que hay alrededor de nuestro usuario y que los podamos incluso compartir con nuestros compañeros para poder utilizarlos. Entonces, bueno, es un poco un renovado de lo que están haciendo, ¿no? Que podemos tener nuestra zona de favoritos, el posicionamiento, ¿no? De los más populares en la empresa, quizás los primeros, etcétera y demás. Y bueno, pues un poco esa vuelta de tuerca. Y con respecto a Copilot Pages, antes me he adelantado un poco, pero bueno, seguro que Miguel nos cuenta más detalle ahora. Sí, además aquí tenemos unas ilustraciones que creo que describen muy bien lo que vamos a poder hacer con Copilot Pages. Básicamente, la idea con Copilot Pages es que no nos vamos a quedar en una pregunta y respuesta de Copilot y ya está, sino que vamos a poder trabajar esa respuesta que nos da Copilot, pero no trabajarla nosotros solos, incluso de forma colaborativa. Aquí en la captura de la izquierda, además, veis otra de las novedades que vamos a tener dentro del chat de Teams, que es que vamos a poder Copilot va a poder darnos resultados con artefactos enriquecidos. Por ejemplo, aquí está dando un gráfico que ha generado a partir de un código. Pero bueno, bien sea un gráfico, una imagen o bien sea una respuesta en texto que nos haga Copilot, siempre vamos a tener en esa respuesta la opción de crear una página. Esto nos permitirá crear una página que va a ser un Canva en blanco con el contenido que nos ha dado Copilot, pero preparado para que nosotros lo editemos como un mini documento o una página independiente. ¿Qué es lo interesante? Esta página la vamos a poder compartir con nuestro equipo, con las personas que decidamos. Entonces, esa respuesta de Copilot se va a convertir en un componente interactivo y colaborativo con nuestros compañeros, que es un poco lo que vemos en la derecha. De esa respuesta de Copilot he creado una página y dentro de esa página, además de la respuesta de Copilot, he empezado a trabajar con mi equipo pues en una tabla, en unas asignaciones, etcétera, etcétera. Además que estas páginas luego son duraderas y el equipo las va a poder consultar. Una feature muy interesante que la tendremos en GA a principios de 2025. Quizá a nivel de interfaz es uno de los añadidos más interesantes junto con el siguiente que nos cuenta Ángel, ¿no? El de las acciones de Copilot. Eso es. Además, un apunte interesante, Copilot Pages está basado en Loop y claro, esto permite la interacción de forma mucho más dinámica con nuestros compañeros, nuestros equipos y demás. Y no solo eso, ojo, podemos activar Copilot Pages dentro del tenant sin tener habilitado Loop, que es algo también importante, ¿no? Por si queremos testar lo que es el uso de Loop con nuestros compañeros a través de quizá Pages sin tener que habilitar al respecto Loop, ¿vale? Sí, Entonces, porque hay bueno, organizaciones que han decidido no activar Loop, por lo que sea, por una razón o por otra, pero no tienen por qué perder esta experiencia. correcto. Y entonces, como comentabas también antes, bueno, pues llegan las Copilot Actions, ¿no? Que al fin y al cabo son esta automatización de las tareas que vamos haciendo de forma cotidiana con Copilot y que las podemos ver de forma repetitiva, ¿no? Entonces, Microsoft lo que nos ha provisto, en este caso, es de una serie de prompts que pueden ser los más habituales, en base a las mediciones que han estado haciendo ellos, y nos los pone con una interfaz bastante intuitiva para que nosotros, como dirían los ingleses, no, fill in the blanks, que rellenemos aquel espacio en blanco con la información que nosotros queremos seleccionar, pero el prompt ya está, digamos, tipado, ¿no? Aquí podéis ver un ejemplo de, oye, hazme un resumen de, ¿qué quieres que te haga el resumen? Emails, mensajes de Teams, reuniones, de todo, ¿vale? Relacionado con un tema en específico, en un periodo de tiempo, y además quiero que me des esa información, que me la des a través de email, que me la dejes en un mensaje de Teams, ¿vale? Entonces, bueno, pues son de esta forma. Y además podemos hacer que esto se repita, ¿no? Y esto es muy, muy potente, por ejemplo, ¿no? Porque desde el punto de vista de la adopción, una de las cosas que más se utilizaba es, oye, ponme al día de las cosas, de los correos que me he ido perdiendo durante pues, el transcurso de ayer a hoy o por la noche, porque tengo equipos internacionales quizá, o a lo mejor porque me he incorporado tarde, entonces le pedimos que nos haga ese prepárame para mi día y le podemos pedir esta información de forma repetitiva de lunes a viernes. Entonces ya tenemos esto y en cuanto nos conectemos por la mañana, por ejemplo, a las 9 en nuestro puesto de trabajo, tenemos ese prompt de Copilot que se ha ejecutado automáticamente y que nos va a llegar a las 9 de la mañana con la información ya fresca, ¿vale? Como si se hubiéramos preguntado en ese momento. Entonces, bueno, pues es una de las ventajas que podemos tener, ¿vale? Esto de momento está en preview privada,
¿vale? Todavía no es posible acceder a ello y simplemente, bueno, lo conocemos un poco de todo lo que han ido presentando precisamente en este Ignite. Y con esto un poco toda la parte de Business Chat, ¿no? Creo, Miguel, que con esto ya pues es un cambio importante, son nuevas features que llegan y demás, pero no hay que olvidarse de que las aplicaciones de Microsoft 365 también han tenido mejoras, ¿verdad? Eso es. Y aquí cuando hablamos de las aplicaciones de Microsoft 365, hablamos de tanto aplicaciones como servicios, los tradicionales Word, Excel, PowerPoint, etcétera, pero también otros servicios como pueden ser Teams, Places, Forms y demás. Entonces, bueno, ha habido bastantes novedades para cada uno de estos productos y bueno, queríamos de una forma más o menos rápida resumíroslas. Luego toda esta información se puede encontrar en Internet, en los blogs oficiales y demás, pero para que tengamos un poco claro la evolución que va a tener Copilot en cada una de estas aplicaciones y servicios. Genial, pues nada, cuéntanos un poquito más acerca de la primera de ellas, en este caso Word. Muy bien, pues vamos a empezar con Word. En Word tenemos distintas novedades. Ya sabéis, Word es uno de los servicios en los que Copilot empezó a funcionar desde su lanzamiento. Ha seguido una evolución durante este año y pico, pero sigue recibiendo novedades. Entonces, bueno, algo muy interesante, como sabréis, en Word cuando puedo crear un documento entero a partir de un prompt. En este prompt ya podíamos referenciar documentos o archivos que tuviésemos ubicados dentro de la plataforma, dentro de Microsoft 365, en nuestro OneDrive, en Teams, en SharePoint y demás. Una novedad interesante es que ahora en ese prompt, previo a la creación de un documento, también vamos a poder referenciar emails y contenido de las reuniones, como lo que se ha conversado en la reunión, el chat, las notas, etcétera. Luego es una forma pues todavía más enriquecida de arrancar con la presentación, con la creación de un documento. Más allá de eso, pues el propio Copilot en la interfaz pues también ha recibido actualizaciones. Una vez que haya metido el prompt para crear un documento, para crear un documento de Word, me va a sugerir proactivamente otra serie de documentos que creen o de conversaciones o de emails que cree que puede ser interesante. También se mejora el propio Copilot inline que vamos a tener mientras estamos redactando un texto y un párrafo, incluso con una especie de coach parecido al que tenemos en el correo para ayudarme a mejorar el lenguaje, a cambiar el tono de lo que estoy diciendo, a parecer más formal, menos formal, de una forma un poco más intuitiva de cómo lo podíamos hacer. Y algo muy interesante también es que cuando abramos un documento por primera vez, un documento de texto, el propio Copilot proactivamente nos va a generar un resumen de ese documento. O sea, según yo abra el documento de un research que me han mandado, pues voy a ver un summary de Copilot al principio de la página para poder hacerme una idea rápida de qué es lo que me voy a encontrar en ese documento sin ni siquiera tener que ojearlo. Entonces, bueno, pues son features muy interesantes que van añadiendo valor a usar Copilot dentro de las aplicaciones de Office más tradicionales. Y quien dice Word, dice PowerPoint, ¿no, Ángel? Cuéntanos qué vamos a ver en PowerPoint. Efectivamente, de PowerPoint, bueno, han dicho que hay mejoras en el Ignite, pero estas mejoras ya vinieron en el build, vinieron en verano, ¿no? El Narrative Builder, ¿no? Que es la capacidad de, cuando nosotros lancemos un prompt, que nos genere una especie de índice, una narrativa, ¿no? Para poder ordenar esa presentación, que ordenemos los párrafos que nos genera, esos bullets o ese índice, que podamos añadir nuevos puntos, ¿no? Porque a lo mejor en esa historia que nos está creando, en esa narrativa, hay algún elemento que podamos incluir entre medias, ¿no? Pues mira, entre este y este a lo mejor podemos hablar de este tema intermedio que puede servir de conector y podamos seguir utilizando el poder de Copilot para generar esta narrativa. Y cuando ya lo tenemos, le damos a generar las slides y Copilot empezará a generarlo con una interfaz muchísimo más renovada y mucho mejor a la hora de presentar la información, porque nos va a presentar todas las vistas en miniatura de cada una de las slides que vamos a hacer para que las vayamos viendo, vayamos cambiando el orden, etcétera y demás, y que cuando ya estemos de acuerdo con ello, pues podamos acabar generando esas slides con su índice, sus notas de orador y demás, y que al fin y al cabo pues no lo haga de la forma que lo hacía anteriormente, pero mucho más potente. Ya sabéis, con Copilot también vamos a poder utilizar
nuestros propios assets e imágenes corporativas, simplemente configurando esto como una librería de assets dentro del tenant para que Copilot extraiga la información y las imágenes de ahí, ¿no? Algo también muy importante para aquellas empresas que quieran sobre todo preservar su marca y que no tenga que coger imágenes de no sabemos dónde, bueno, realmente utiliza el motor de Bing para hacer la búsqueda y más, pero como usuario no sabemos de dónde, no sabemos si esas imágenes tienen derechos, son libres y demás, y para evitar ese tipo de problemáticas, Microsoft ha puesto también estas herramientas a disposición de los usuarios para que puedan coger imágenes de su propio banco de imágenes. ¿Qué más podemos encontrar? Vamos a poder traducir presentaciones al completo dentro de Copilot, conservando los estilos, que esta es la parte más Conservando difícil. los estilos. Eso. Esta es la parte más difícil para aquel que trabaja con PowerPoint, que cuando traduces un texto del inglés al castellano, que el texto ya no es lo suficientemente largo o es más largo, más corto y el placeholder ya no te encaja, ya pues la idea es que esto pueda mejorar, ¿no? Y que podamos hacer esa traducción al completo, ¿no? Y esto, pues, sinceramente, empresas que a lo mejor tienen que estar y generar materiales en varios idiomas, pues el que le dices, oye, me tradúceme la presentación directamente con Copilot y ya está, y no te tienes que estar preocupando de nada al respecto, lo que también mejora la creación de los materiales. Te centras en un solo idioma y luego simplemente lo tienes que traducir. No tienes que estar haciendo esa artesanía de generar la presentación en varios idiomas, ¿no? Y yo creo que aquí tanto Miguel como yo lo hemos sufrido en nuestro día a día con los clientes, ¿no? Entonces, bueno, pues son ciertas mejoras que aunque ya las presentaron previamente, pues no son baladí y nos van a poder seguir mejorando PowerPoint porque es una de las más demandadas por los usuarios y los clientes, ¿no? De tal forma que, claro, muchos te preguntan, yo quiero utilizar mi branding, ¿no? ¿De qué me sirve utilizar Copilot si me va a dar una presentación que tengo que revisar y además luego le tengo que meter yo mi branding, ¿no? Para eso lo hago un poco de cero. Bueno, pues PowerPoint va dando esos pasos más acelerados que otros, ¿no? Pero bueno, si queremos hablar de pasos acelerados, pues aquí yo creo que llega ya la herramienta estrella, ¿no? Excel. Excel, Miguel. Excel, por fin, sí. Bueno, gran parte de lo que se ha contado sobre Excel en Ignite es verdad que ya se había contado, ya venía de anuncios de septiembre, y es que en septiembre ya se anunció que Copilot en Excel pasaba a ser GA, ya disponible para todos y ya totalmente funcional. O sea, desde el propio Excel vamos a poder interactuar a través de Copilot con los datos, preguntar por datos, generar fórmulas, generar gráficos, etcétera, etcétera. Todo eso ya es GA, ya lo podemos utilizar en Excel desde el pasado septiembre. Y un anuncio que viene también del pasado septiembre, pero que ahora en Ignite ya se ha confirmado que pasa a ser G8, es el Copilot en Excel con Python, el poder usar código Python o sacar código Python, ¿no?, de los gráficos o de los distintos artefactos que tengamos en Excel. Y bueno, más allá de eso, que no es poco, lo que podemos tener ya en Excel, sí que se ha mejorado la interfaz. También se ha dado un asistente de inicio, estilo al que podemos tener en Word y en PowerPoint, ¿no? Si en Word, según abro Word, tengo un asistente para crear un documento desde cero, pues la idea en Excel es tener algo similar y poder crear una tabla con datos desde cero, ¿no?, con un asistente desde que arranco Excel. Es un poco esa idea y así también pues unificamos la interfaz en todas las aplicaciones. Entonces, bueno, novedades interesantes. ¿Y cuál nos queda? Word, Excel, PowerPoint, Excel. No podemos olvidarnos de Outlook, ¿no, Ángel? Eso es. Dos apuntes con respecto a lo que has dicho, Miguel, para Excel. Lo primero, la creación, ojo, la creación de Excel con Copilot ya existía, ¿eh? Aquellos que empezamos en el EAP ya podíamos hacer Excel directamente y que nos generara datos dummy, ¿eh? No sé por qué le están dando tanto bombo a esto. Yo ando súper sorprendido, pero una cosa a tener en cuenta con Python dentro de Excel es que es GA, como ha dicho Miguel, ¿vale? Pero solo en Norteamérica en estos momentos, ¿vale? Solo en Estados Unidos y además utilizando la interfaz únicamente en inglés, ¿vale? O sea que seguimos teniendo ese patito feo que pasó con Excel cuando empezamos el EAP, el Early Access Program, donde solo podíamos utilizar Excel en inglés. Toda la parte de Python está también de momento limitada, de momento a su mercado, pero ya llegará. Y ojo que este anuncio lo hicieron el 16 de septiembre, que ya estaban en GA. Entonces, bueno, su público es el estadounidense, ahí donde están las empresas más grandes, ¿no? Y bueno, de momento lo van acotando ahí.
Pero sí, sigamos con el resto de herramientas. Has dicho Outlook. Outlook también son otras novedades que ya se presentaron, ¿no? Es que parece que es como que se quedan sin chicha y tienen que hacerlo varias veces, ¿no? Para mantener la llama encendida, ¿no? Y en Outlook dijeron que iban a llegar el priorizar mi bandeja de entrada con Outlook, ¿no? Que es para, al igual que ahora te podemos ordenar por fecha, por asunto, por persona o lo que sea, que podamos priorizarlo por importancia. De tal forma que nos va a analizar la bandeja de entrada en función de los correos electrónicos que tengamos y el contexto que hay alrededor, ¿vale? De mi responsable, los equipos con los que trabajo y demás, para saber a quién reporto y todo esto, para saber si un email es importante o no y ponerlo en la parte superior de la bandeja de entrada o ponerlo en la parte superior de la entrada, pero más abajo. ¿Vale? Entonces, bueno, va a poder hacer esto. Esto lo va a hacer de forma, ya digo, automática y demás, pero va a tener una ventaja y es que siempre hemos hablado que a Copilot no se le puede enseñar. Y es cierto, es un servicio, es un software as a service y demás, pero hay una funcionalidad dentro de Outlook que se va a llamar Teach Me o Teach Copilot y demás, que le vamos a poder enseñar, digamos, temáticas, palabras clave, categorías, personas específicas y demás, que son importantes para mí para que esos correos se vayan a marcar como prioritarios dentro de mi bandeja de entrada cuando utilicemos esta funcionalidad, ¿vale? Entonces, bueno, hay cierta mejora, se le puede meter algo de input a ese prompt y demás, y es que, bueno, el tema de los agentes está empezando a fraguarse también por detrás y esto puede ser un germen que está por ahí y que luego vamos a verlo, ¿vale? Entonces, estas características van a llegar a Public Preview, ¿vale? A finales de este 2024. También se anunció hace meses de que iban a llegar y, bueno, pues esperemos que para finales de año también lleguen. Y algo también muy importante, calendarios. Se supone que va a haber mejoras en el calendario, vamos a poder trabajar con programar con Copilot, ¿vale? O Schedule with Copilot, donde nos va a poder hacer esas reuniones utilizando el contexto del hilo de correos electrónicos que tengamos para darnos por fin ese asunto y ese cuerpo del mensaje, ¿no? Y evitar que nos manden emails solo con un título y vete tú a saber de lo que podemos hablar, o incluso que en el título sea tan descriptivo que ponga cosas, o no. Entonces, claro, evitemos ese tipo de situaciones, ¿no? Utilizando Copilot al respecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, claro, no podemos olvidar de Teams. ¿Qué Por tenemos en Teams? supuesto. Vamos con Teams. Bueno, parte de lo que vimos en el primer bloque ya de por sí son novedades para Teams, ¿no? La Prompt Gallery, que la vamos a poder usar desde el Business Chat en Teams, los Pages, las Copilot Actions y contenido que veremos después con los agentes. Pero bueno, aparte de estas novedades, que son grandes novedades, pues se han anunciado otra serie de novedades en Teams. La primera, pues que Copilot dentro de Teams va a ser capaz de comprender, entender y responder preguntas basadas en contenido visual que le compartas por el chat. Esto será Public Preview a principios de 2025. Entonces, bueno, pues por fin un poco más de inteligencia a la hora de preguntarle por un contenido. En cuanto a documentos, también vamos a poder pedir a Copilot un resumen rápido de un documento que hayamos compartido por el chat, pues para sacar los puntos principales, puntos clave, resumen, etcétera, sin tener que abrir el archivo, o sea, sin tener que abrirlo en Word y pedir el resumen, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto también será Public Preview a principios de 2025. Y una de las cosas que en teoría ya es GA es que se ha mejorado el cómo Copilot en Teams razona sobre la transcripción de una reunión y sobre el chat de una reunión para poderte dar un mejor detalle de lo que se ha discutido, ¿no? Pues, por ejemplo, preguntar a Copilot si hubo alguna pregunta que se te pasó en una reunión, escaneará rápidamente lo que se dijo en la reunión, lo que se escribe por el chat y te generará una respuesta. Bueno, pues esta inteligencia en principio llega ya mejorada y la vamos a tener ya disponible. Son un poco estas novedades más centradas en Teams, pero como hemos dicho, al final como Teams está en muchas de las grandes novedades, pues son muchas más que estos puntos. Pero bueno, por aclarar alguna cosilla más. Así que pasamos a la siguiente, Ángel, que es Eso Forms. es. Eso es, la siguiente, Forms. Tienes razón, ¿vale? En Forms, nada, aquí algo que no supiéramos ya, nada relevante. Vamos a poder hacer cuestionarios y quizzes también con Copilot, ¿vale? Y simplemente, bueno, le han vuelto a darle un refresh y vamos a poder utilizarlo. Se han ampliado los límites de 2000 caracteres
escasos a casi 16.000 como el resto de plataformas y demás. Entonces, bueno, amplía bastante más el límite y vamos a poder pasarle prompts bastante más grandes y que sea Forms quien nos gestione esta información de forma más directa. Vale, siguiente, OneNote. OneNote. Por fin el Copilot de OneNote empieza a equipararse un poco al Copilot de sus compañeros, ¿no? De las aplicaciones de Word, de Excel y demás, porque en mi opinión y para mi gusto, que uso mucho OneNote, pues faltaban muchas features que para mí eran básicas. Cuando estás editando en Word y tienes inline el iconito de Copilot para desplegar un menú con acciones que realizar, eso no lo tenías disponible en OneNote, ¿no? Estas acciones rápidas. Entonces, ahora en OneNote, cuando estés en el lienzo o en la página de OneNote trabajando, vas a tener ese menú de acciones rápidas para que Copilot te sugiera algo, para preguntarle por un contenido, etcétera, etcétera. También una característica, bueno, que puede ser interesante, sobre todo si tiendes a tener muchas páginas y muchas secciones dentro de un blog de notas de OneNote, es que podrás pedir a Copilot que organice tus secciones. Entonces, buscará con cierta lógica con el contenido que haya en las páginas y razonará una distribución de secciones y páginas ordenadas que sugerirte por si quieres recolocar todas tus notas y secciones dentro de tu blog. Bueno, también interesante. ¿Qué más cosas? Dentro de otros servicios de la plataforma, cuando estemos usando el chat de Copilot, vamos a poder utilizar páginas de OneNote. Igual que te devuelve un documento Copilot en el que ha buscado un contenido, pues te puede devolver una página de OneNote. Y también, por fin, todas las funcionalidades de Copilot que teníamos en la aplicación de escritorio ya las vamos a tener en OneNote en web, que todavía había bastante disparidad entre uno y otro. Eso sería todo en cuanto a OneNote y creo que cerramos con Places. Pues sí, con Places, pero esta nadie se la esperaba venir. Nadie se la esperaba venir. Todo el mundo parecía que Places estaba muerto y bueno, realmente, claro, es uno de los servicios que existen, pero que realmente no se utiliza demasiado porque requiere mayor profundidad, ¿no? Porque necesitamos sensorizar nuestros puestos de trabajo y demás y poder trabajarlo, pero bueno, aquellos que durante la pandemia desarrollaron soluciones para poder hacer reservas de sitios, de salas, de espacios y demás, pues la idea es que con Places se ha llevado un poco al out of the box directamente con la propia plataforma y ahora vamos a poder hacer esa reserva directamente con Copilot, ¿no? Que le preguntamos a Copilot, oye, resérvame una sala de Teams, de Outlook, ¿no? De que vayamos a la oficina, pues basado un poco en los planes de trabajo de los compañeros que hayan puesto en sus perfiles, ¿no? Que a lo mejor hace unos meses salieron que podías decir, pues este día estoy en casa, este día estoy en la oficina, este día y tal, ¿no? Y que esa información la pueda utilizar Copilot para poder planificarte mejor con él, ¿no? Y demás, y hacer que, bueno, que tus equipos puedan estar mejor conectados y tener mejor analítica con respecto de los espacios que hay dentro de la compañía y demás, ¿no? Todo directamente, pues con lenguaje natural. Pero yo creo que aquí lo más importante de todo esto, y es donde nos vamos a centrar y donde se centró realmente la Keynote y ese inicio de Satya Nadella, es que nos vamos a ir a un agentic world, ¿no? A un mundo de agentes que van a empezar a hacer tareitas por ahí por detrás para nosotros de forma automatizada y es pues llevar el Power Automate que hemos llevado siempre, pero a otro nivel, ¿no? Entonces, en este caso, pues vamos a hablar un poco de los agentes y Copilot Studio, ¿no? ¿Qué sabemos? Bueno, realmente sabemos que la plataforma de Microsoft AI, ¿no? Pues es que con Copilot y a través de los plugins puedas conectarte con el mundo digital. Pero perdón, plugins no, agentes, ¿vale? Hemos cambiado el nombre, ya no van a ser plugins, ya no hablamos tanto de extensibilidad como en sí mismo, sino que vamos a hablar de agentes y demás, ¿no? Entonces, a partir de ahora es la nueva palabra de moda, ¿vale? Como cuando en los telediarios aparece una palabra de moda y se repite en todos los lados, pues ahora ha llegado el mundo de los agentes, ¿no? Y aquí nos va a poder determinar que tenemos un amplio espectro a la hora de crear ese tipo de agentes y ver la complejidad que hay por detrás, ¿no? Entonces, aquí podemos tener desde agentes que pueden ser más o menos simples, ¿vale? Y que a lo mejor son directos preguntándole a Copilot, por ejemplo, es, pues, ¿cómo me conecto a la red corporativa, ¿no? ¿Cómo puedo hacer una solicitud de vacaciones?
Todas esas cosas que le vamos preguntando directamente a Copilot, pues son esos agentes que son simples, ¿no? ¿Cuál es el seguimiento del proyecto X? ¿Cuál es el presupuesto que nos queda? Porque toda esa información la tenemos en algún lado y la podemos preguntar. Pero a partir de ahí que vamos generando mayor complejidad en este aspecto, ¿no? Pues vamos sacándole mayor rendimiento a Copilot. Por ejemplo, un agente para la actualización de dispositivos. Si es el hecho de que le digas, oye, solicítame un nuevo portátil, perdón, y envía aprobaciones a través de la herramienta de IT. Entonces eso se va a conectar, va a lanzar va a crear un ticket nuevo, va a empezar a trabajar y a lanzar notificaciones por detrás a las diferentes personas, ¿no? Entonces son ese tipo de tareas que ya se automatizan un poco más, ¿vale? Revísame las órdenes de compra abiertas y vamos a trabajar con una planificación financiera, a ver cómo podemos generar este primer Excel y demás, ¿no? Y que podamos trabajar de una forma sencilla. Y luego ya a tareas que requieren múltiples agentes y que ya son avanzadas, ¿no? Pues que de repente te diga, oye, el agente ha identificado e investigado 15 nuevos clientes potenciales para que los revises, ¿no? Y te llega de forma proactiva, ¿vale? Que siempre estamos hablando de IA generativa dentro de Copilot, sino que aquí ya estamos trabajando de forma proactiva, pues estos leads que podamos tener en la compañía, ¿no? El CRM, y que pueden ser potenciales para trabajar con ellos, o atención al cliente, ¿no? Pues oye, la gente ha identificado problemas de soporte y los ha clasificado con otros agentes. Es decir, ese agente ha derivado información a otros agentes para que continúen su tarea, ¿no? Entonces, bueno, son ese mundo de automatización, todo está en GA, ¿vale? El primer bloque de agentes, el segundo están en GA y el tercero de momento está en preview para poder trabajar todo este tema de multiagentes de una forma muy sencilla. Para todo esto, la herramienta siempre es Copilot Studio. Van a venir muchas que son de caja, ¿vale? Pero Copilot Studio es la herramienta que se pretende que funcione como orquestador para todo esto, aunque sabemos que podemos construir agentes declarativos, agentes que utilizan motores propios porque se basan en OpenAI y no en Copilot, ¿vale? Pero todo agentes. Entonces, bueno, independientemente de su construcción, podemos saber que se diferencian, ¿no? En diferentes dificultades a la hora de crearlo y trabajarlo. Pero hay unos, ¿no? Que especialmente Microsoft ha decidido determinar que van a venir directamente de caja. Y aquí es donde Miguel pues, nos va a explicar un poquito más el detalle de ellos. Sí, y aquí es donde están los anuncios importantes que se han hecho. A mí me gusta pensar en estos agentes como personas virtuales que van a estar ahí en distintos puntos, en distintas herramientas, para ayudar a un equipo o para ayudarte a ti individualmente a solucionar problemas y que tanto el equipo como tú mismo podáis enfocaros en lo que de verdad importa, ¿no? Entonces va a ser ese colega virtual que me va a estar ayudando con esa marca Copilot, porque es un agente de Copilot. Entonces, bueno, siguiendo esta idea, en el Ignite han presentado 4 agentes que van a venir ya prehechos, más luego una posibilidad que ya veníamos viendo de atrás dentro de SharePoint para hacer una construcción rápida de nuestros propios agentes en base a nuestro contenido. El primero de estos agentes sería el facilitador. Fijaros, persona virtual, ¿no? A un compañero más que me está ayudando. Oye, pues ¿por qué no tener un facilitador que ayude a un equipo con sus reuniones, con sus tareas, etcétera, etcétera? Va a ser la idea de esta gente. También un intérprete que ayude en las reuniones a romper esas barreras idiomáticas que puede haber entre personas que hablan distintas lenguas. Pues por fin vamos a poder superar eso más allá de las traducciones automáticas que ya teníamos, pues buscar una forma más natural de hacerlo. También un agente de autoservicio para que uno mismo pueda resolverse sus propias problemáticas pues, de IT, de recursos humanos, solicitudes, peticiones, etcétera, etcétera. Este autoservicio que tendemos a hacer con multitud de herramientas distintas, pues poder tener un punto único donde trabajar este autoservicio y que sea como ir a un compañero, tengo un problema con mi portátil, pues poder decírselo a este agente de autoservicio. También un project manager que nos va a ayudar mucho, sobre todo en Planner, a gestionar tareas, un proyecto, a hacer seguimiento del equipo, etcétera, etcétera. Y luego, como os decía, que ahora lo veremos, pues el propio SharePoint, los propios sitios de SharePoint van a poder permitir que hagamos nuevos agentes como churros en base al contenido que vayamos almacenando en SharePoint. Entonces, bueno, vamos a verlos, vamos a echar un vistazo a cada uno de una forma visual. Arrancaríamos por el agente facilitador. Como decía, la idea es tener pues un rol más, un miembro más en nuestro equipo de trabajo
para que nos ayude y nos permita enfocarnos en lo que de verdad es importante. Entonces, en una reunión vamos a poder tener a este agente facilitador funcionando y él se va a encargar de forma automática de tomar las notas de la reunión en tiempo real, de ver las tareas, el seguimiento posterior que hay y de irlo escribiendo y apuntando para ponérselo disponible al equipo para que el equipo pueda centrarse en la reunión y en lo que están haciendo en ese momento. Pero es que después de una reunión, o no tiene por qué haber reunión, directamente en el chat de un equipo, también facilitador va a estar ahí presente y le vamos a poder preguntar por contenido, por temas que hemos hablado, por actualizaciones sobre un proyecto en el que estamos trabajando, etcétera, etcétera, como si fuera un miembro más de nuestro equipo que está colaborando o que nos está ayudando con esta coordinación. Este agente facilitador lo tenemos ya disponible en preview pública. Para mí, uno de los agentes más interesantes. El siguiente agente, que sería el intérprete, ¿qué nos puedes Aquí el contar de él, intérprete, Ángel? sí, yo creo que esto es lo que va a romper muchas barreras dentro de las compañías. A ver, en el fondo este agente no es nuevo, ya existía, ¿vale? Pero bajo la licencia de Teams Premium. Entonces, aquellos que tenían Teams Premium, pues que saben que tenían capacidades de IA eh, para ello, pero claro, no estaba incorporado dentro de Copilot, ¿no? Es que son capacidades de IA, pero están diferenciadas en licencias diferentes, en capacidades diferentes, ¿no? Y choca, llama mucho la atención, ¿no? Pero, claro, tú puedes elegir simplemente porque quieres capacidades de IA sobre Teams y no sobre el resto de la suite de Microsoft 365 porque pues, tu trabajo a lo mejor se centra más en este tipo de videollamadas o comunicaciones, o tienes un equipo de trabajo dentro de tu compañía que trabaja de forma internacional mientras el resto no, ¿no? Entonces, pues a lo mejor eso lo tienes en un plus y no tiene que estar en una licencia de Copilot. Pensemos que Teams Premium no existe, perdón, Copilot no existía cuando Teams Premium se lanzó y por lo tanto muchas capacidades estaban en una licencia u otra, ¿no? Pero poco a poco las que son claves se están empezando a unificar, ¿no? Y por fin esta llega dentro de Copilot, que yo creo que es un básico, ¿no? Entonces es la capacidad de que tú puedes estar hablando con equipos multiculturales, que por ejemplo alguien te esté hablando en alemán y entonces a ti hay una persona que interpreta su voz y te la dice en castellano en tiempo real, de tal forma que tú estás escuchando lo que está diciendo la otra persona, pero a través de una inteligencia artificial y en tu propio idioma. Y puedes mantener esa comunicación fluida, ¿no? Con esas personas. Va a empezar con 9 idiomas, ¿no? Incluyendo pues, el chino mandarín, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, el portugués de Brasil y el español. Entonces yo creo que por lo menos con estos cubren un amplio espectro muy grande, ¿no? Con los idiomas, sobre todo prioritarios y que nos van a poder ayudar a tener, ya digo, estas comunicaciones a nivel global. Además que no Llegará, hablamos de voces genéricas, ¿verdad, Ángel? Que es que el agente imitará la voz de la persona que está hablando. Importante. eso es, va a intentar imitarlo de la mejor forma posible, ¿vale? Con esta inteligencia artificial para que pueda sonar tal y como estuviera sonando él, ¿vale? No, no va a ser una voz tipo Siri ni nada similares o como tenía Cortana, ¿vale? Pero que intentará imitarlo en la mejor medida. Llegará a preview pública a principios de 2025, ¿vale? Y aunque ha habido otras posibilidades de traducir, bueno, pues esta es una de que hay de vivo, ¿no? De voz en vivo, que puede ser realmente interesante. El siguiente, seguimos hablando de project managers y demás. No, perdón, autoservicio, ahí me he colado. Autoservicio, sí, sí, vamos al autoservicio. Pues nada, otro agente, otro rol virtual que te ayudará con una problemática que tú tengas. En este caso es un poco más individual. ¿Cuántas y cuántas aplicaciones seguimos usando en nuestro día a día dentro de nuestra empresa para hacer distintos tipos de solicitudes, de imputaciones, etcétera, etcétera? Llevamos hablando de esto años y años y años y todavía no conseguimos unificarlas en un único punto. Bueno, pues Agente Autoservicio llegará para intentar, una vez más, unificar todos estos procesos que tengan que ver con el propio empleado. Aquí quizá los procesos estrella van a ser los procesos con departamentos estilo recursos humanos o estilo IT,
por ejemplo, poner un ticket a IT porque tengo un problema con un software o porque tengo que solicitar un portátil nuevo, pero también a recursos humanos, ¿no? Información de mis beneficios, quiero mi nómina del mes, voy a pedir vacaciones, tengo que imputar mis horas. Pues este tipo de procesos, poder tener un agente dentro del Business Chat para poder gestionarlos con él, ¿no? E incluso de una forma interactiva, ¿no? Ahí vemos a la derecha una captura de un autoservicio con IT, ¿no? Que te va preguntando y te va pasando por un proceso personalizable con Copilot Studio sobre el problema que estás teniendo. ¿Qué es lo interesante de esto? Que justo lo que estaba diciendo, que este agente va a ser personalizable con Copilot Studio. Los administradores van a poder hacer personalización de estos flujos y estos procesos, van a poder alimentar al agente autoservicio con fuentes de datos externas, con temáticas preconfiguradas, van a poder conectarlo con flujos de trabajo también, van a poder conectarlo contra SharePoint y van a poder utilizar conectores creados por Microsoft para típicos sistemas de ticketing o DHR, Workday, SAP, ServiceNow, etcétera, etcétera. Con lo cual esta gente pues promete mucho. Veamos qué tal cuando podamos probarlo. Ahora mismo está funcionando en preview privada. Bueno, esperamos tener más novedades sobre él próximamente. ¿Tú, Y Miguel, lo utilizarías para rellenar el MIT? yo cualquier cosa que me ahorre imputar las horas tal y como las imputo diariamente o semanalmente va a ser bien recibida. Ojalá que funcione, ¿eh? Pero bueno, ahora sí, vamos a hablar de Project Manager, ¿no? Entonces, bueno, antes hemos hablado del facilitador que nos va a sacar esas notas de la reunión, que por cierto, yo te disparo una pregunta, Miguel. Eh, ¿Esas notas, dónde se van a guardar? Porque si tenemos una reunión entre empresas, ¿quién gestiona esas notas? Al igual que quién gestiona el transcript. Chan, chan, No lo chan. mismo. Ahí se me generan muchísimas dudas con el multitenant, con los invitados externos, con de quién es la licencia, si todos los presentes van a necesitar una licencia para que funcione ese agente. Ahí hay muchos temas que todavía quedan por resolver, no solo con ese, con todos estos agentes. Eh, no sé. Bueno, hubo una mejora que no lo han dicho, hubo una novedad que no lo han anunciado en la Ignite, o por lo menos yo no lo he visto, que es que el transcript por fin se va a poder utilizar si no eres la parte de la empresa convocante de la reunión. ¿Vale? Lo que Están. me sugiere que estos agentes que lo utilizan para algunas de sus funciones van a poder funcionar, no sé. Sí, pero todo esto va a ir muy ligado a lo que es el B2B entre organizaciones para poder dar permisos y demás. Entonces, bueno, puede que sea una solución o mayor complejidad para los sistemas de IT. Ya veremos, ¿no? Pero desde luego, para el punto de vista del usuario que lo quiere todo fácil y transparente, oye, es un logro y que vaya a poder funcionar y demás, ¿no? Y hablando un poco de esto, ¿no? Relacionado con el tema del Project Manager, es el hecho de poder decirle a un copilot, oye, mira, voy a empezar este proyecto, vamos a realizar todas estas tareas y le cuentas un poco de qué va a ir el proyecto y todas estas historias, y él te empieza a generar pues todas las tareas en los diferentes buckets que haya, ¿no? Y los va asignando a personas, poniendo fechas clave y demás, y va a poder, digamos, generar todo este inicio de proyecto y la gestión de las tareas de los proyectos, ¿no? Para los usuarios de una forma automatizada. Está en Planner, ¿vale? Y algo que a mí me choca es que nosotros podemos utilizar Copilot en Planner si compramos la licencia Plan 2 de Planner para ello, pero este agente va a necesitar esa licencia de Planner para poder utilizarlo, con la de Copilot de M365 que se supone que viene también será suficiente. Si no, quedan todavía muchas dudas en el aire con respecto a los licenciamientos. Es muy fácil presentar esto, ¿no? Pero luego a la hora de ver quién necesita qué, pues ya es donde nos vamos a pelear bastante, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de poder utilizar la gente de Project Manager puede estar bien, pero habrá que tener cuidado, ¿no? Con el licenciamiento. De momento está en preview pública en Estados Unidos, ¿vale? Y se pretende que llegue durante 2025 al resto de regiones mientras se vaya mejorando este servicio, ¿vale? Y yo creo que aquí
a partir de aquí se presenta el que para mí es uno de los agentes más importantes. Hemos hablado del intérprete que va a romper esas barreras idiomáticas, pero a la hora de trabajar con gestión documental, yo creo que llega otro hito, ¿no? Otro milestone de poder utilizar SharePoint. Y para aquellos que decían que SharePoint estaba muerto, pues no, sigue estando vivo, muy vivo. Y para ello, Copilot va a estar integrado dentro de SharePoint con un agente propio. Así que, Miguel, cuéntanos más. No, además, muerto, ¿no? Cada vez es el backend de más cosas dentro de la plataforma, o sea que todo lo contrario, lo más vivo que existe ahora mismo. Y no podíamos hablar de un Ignite sin hablar algo de SharePoint, además, nosotros que amamos a SharePoint, ¿no? Entonces, bueno, si todos estos agentes, a mí todos estos agentes que hemos visto, personalmente me gustan y me emocionan mucho, pero me preocupa que empiecen a proliferar muchos agentes distintos y eso complique a un usuario final el entender cómo está funcionando Copilot y la IA en general dentro de la plataforma por el hecho de tener distintos agentes para distintas cosas. Pues si os parecían pocos estos cinco, o sea, si os parecían muchos estos cinco agentes, agarraos con lo que os vamos a contar, porque cada sitio de SharePoint que tengamos va a tener un agente por defecto. Es decir, sitio de SharePoint que creemos, agente que se va a crear asociado a ese sitio de SharePoint. Es muy interesante, pero bueno, también puede ser un reto a la hora de administrar, sobre todo en organizaciones grandes, la cantidad de agentes que se va a generar. A mí me recuerda un poco a la época de los Office Groups. Cada vez que un sitio de SharePoint generaba un grupo, esas primeras dudas durante los primeros años de existencia de los grupos en equipos de IT de cómo gestionar esto o si dejar libertad o de si controlar, van a volver. Afortunadamente, a la par que esto, se han presentado otra serie de herramientas más a nivel de IT para hacer el control y gestión de muchas de las novedades que se están anunciando en el Ignite. Entonces, bueno, veremos cómo vamos a poder ir controlándolo, pero sabedlo, cada sitio de SharePoint va a tener un agente y va a tener un agente que va a ser capaz de responder sobre la información que haya almacenada en ese sitio, páginas, documentos, etcétera, etcétera. Esto es interesante porque vamos a poder tener agentes concretos sobre información concreta. Eh, si necesitamos obtener una información específica, no tenemos por qué preguntarle al copilot generalista sobre esa información y que se ponga a buscar en toda la intranet, ¿no? O en todos los sitios que existen. Podemos preguntarle al agente concreto de ese sitio y que nos devuelva la información que está almacenada dentro de ese sitio de SharePoint. Entonces, bueno, es una funcionalidad muy interesante. Además de eso, la propia interfaz de SharePoint nos va a permitir crear nuevos agentes. Vamos a poder seleccionar, por ejemplo, en una biblioteca un conjunto concreto de documentos y crear un agente específico solo sobre ese conjunto de documentos. Luego, estos mecanismos de crear agentes, si incluso no estás familiarizado con Copilot Studio, como usuario final vas a poder crear tus propios mini agentes en base a información tuya que tengas almacenada y compartirlos con otros usuarios y con compañeros de trabajo para que los puedan utilizar. También interesante de estos agentes es que los podré utilizar desde el propio sitio de SharePoint que contenga ese agente, como veis en las primeras capturas, pero también desde el Business Chat. Cuando esté hablando en el chat de Copilot con Copilot, le voy a poder lanzar una pregunta diciendo que en vez de a Copilot general se la quiero lanzar a tal agente y seleccionar ese agente. Entonces, bueno, pues también un poco esta nueva idea de acercar contenido concreto a los usuarios cuando trabajen con Copilot. Y esto se ha dicho, además ya se venía hablando tiempo atrás de ello, esto es GA ya actualmente y ya podemos probarlo en nuestros sitios de SharePoint. Ya verás qué divertido va a ser cuando vayas a referenciar a un copilot y veas que tienes 7 teams o 7 sitios de SharePoint que se llaman igual y no Eso sabes es, cuál vas a exacto. utilizar, ¿no? Entonces, no sé, que todo esta demo de marketing y demás está guay, pero cuando tengas 7 canales que se llamen, no sé, Copilot, por ejemplo, o 7 sitios de SharePoint, porque lo han creado uno aquí, otro en Francia, otro en Estados Unidos y demás, y todos son públicos, pues va a ser divertido cuál vayas a referenciar y cuál vayas a utilizar, ¿no? Entonces, esto forma parte de la gestión avanzada de quizá con SAM o similares, ¿no? Que va a estar incluido, no lo hemos dicho, pero ya soltamos un poco la pincelada aquí, que con el hecho Sí, de tener una sola licencia de Microsoft 365 Copilot, SAM
o lo que es SharePoint Advanced Management va a estar incluido dentro del tenant, ¿vale? Lo cual hay mejoras al respecto también de la administración y demás, ¿vale? Pues nos pueda servir para gestionar y gobernar todos estos copilots que puedan ir saliendo, ¿no? Y para mí un copilot no deja de ser un elemento más en esos grupos de Microsoft 365 que se crean, ¿no? Cuando creas un grupo o creas un sitio, se te crea un sitio de SharePoint, un repo de Power BI, un canal de Teams, una comunidad de Viva Engage, si le has creado en Viva Engage y demás, pues para mí un copilot también, que vas a tener ahí tu gente de ese sitio. Entonces, bueno, a lo mejor ya veremos cómo se gestiona todo esto por detrás. Hasta lo único que nos han dicho es que todos los agentes que nosotros vayamos a crear con Copilot Studio, similares y más, de momento no hay APIs. ¿Vale? No hay APIs creadas. No han dicho si se van a crear o no. Se sobreentiende que a futuro vendrán, pero no se sabe si es un futuro cercano o más lejano. ¿Vale? Pero todo lo que sea automatizar creación de agentes y demás, de momento no es posible. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es un comienzo, ¿vale? Como ha dicho Miguel, Copilot nos permite llegar a toda la información, pero también tiene un problema, ¿no? Y es que también nos permite llegar a toda la información y eso hace que Copilot se disperse. Y entonces creo que esto ha sido la forma de acotar precisamente la documentación que vayamos a consultar. Muy bien, muy bien. ¿Qué más nos queda? ¿Qué más nos queda, Miguel? Pues último bloque ya. Vamos a pasar a la parte de adopción y medición, ¿no? Una de estas grandes peticiones que se ha hecho a Copilot desde que se lanzó, ¿no? El cómo puedo medir el impacto que está teniendo Copilot dentro de mi organización, de mis roles, de departamentos, de equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya había funcionalidades, pues sobre todo dentro de la plataforma de Viva Insights al respecto, pero bueno, pues han seguido presentando novedades que creemos que son muy interesantes compartir con vosotros en cuanto a cómo poder seguir avanzando en esta medición para llegar a poder valorar y entender el rol que está suponiendo Copilot dentro de nuestra empresa. Eso es. Y para ello, pues siguen evolucionando estos reports que está ofreciendo Microsoft. Hemos pasado del report que había inicialmente del Admin Center, que no valía para nada, literalmente. Luego aparecieron, debido a las presiones de los clientes, ese primer report, ese Copilot Dashboard, que ya ofrecía mayor información, pero que todavía no nos permitía trabajar con la información de forma segmentada. ¿Vale? De tal forma que, bueno, pues todos aquellos que tenían, por ejemplo, la licencia de Viva Insights Premium podían crearse sus departamentos, concretar y poder acotar qué usuarios forman parte de cada grupo y poder medir, ¿no? Pues a lo mejor con esas 300 licencias que inicialmente se daban, pues resulta que hemos metido a 40 personas del departamento de marketing, pues crear un grupo de marketing y poder trazar y poder medir eso a aquellos que tenían Viva Insights Premium, como era el caso de, por ejemplo, de Repsol. ¿Vale? Repsol tenía Viva Insights y en el EAP, pues lo trabajaron de forma muchísimo más profunda y por eso, bueno, pues todos sus informes que han sacado y que precisamente publicaron hace un par de meses en el MIT, pues se ha podido ver todo ese resultado completamente analizado y desglosado, ¿no? Y aquí Microsoft ha querido dar una vuelta de tuerca. Han dicho, hombre, si aquí estamos sacando el valor precisamente porque tengamos Viva Insights, pues ¿por qué no lo ofrecemos directamente en la licencia de Microsoft 365 Copilot, ¿no? Sin coste adicional? Así que, bueno, va a haber mayores informes, como los que podéis ver en pantalla. Será cuestión de tunearlos un poco más para ver cómo funcionan, ¿vale? Porque estos informes vendrán de caja, aparte de los adicionales que nosotros podamos crear con la información que nosotros, como la segmentación, perdón, que nosotros vayamos haciendo, pero, bueno, es una mejora también que vamos a poder trabajar con Viva Insights, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a poder ya medir mucho mejor precisamente el impacto pues a nivel de negocio, que era una de las cosas que estaban pidiendo todos los clientes, ¿no? Que, oye, tengo estos 7 departamentos, ¿en cuál me puede venir mejor o en cuál me puede venir peor? En vez de hacer una tarea quizá tan manual de equipos de gestión del cambio, ¿no? Y poco más, yo creo que, no sé, 55 minutos llevamos aquí presentando mejoras y que no son pocas, no son pocas. Entonces creo que aquí está habiendo evolución. Creo que a mi entender Copilot lleva un año de vida, un año y 6 meses, empezó en mayo del 2023. Ha evolucionado muchísimo. Ya
es un producto que puede ser medianamente estable. No conocemos muchas ocasiones límites de la plataforma y eso que hace que se frustren algunos usuarios a la hora de utilizarlo y demás, pero oye, va mejorando y están empezando ya a aparecer características que empiezan a ser bastante más potentes precisamente en el ámbito de la productividad personal, que es al fin y al cabo lo que se intenta potenciar, ¿verdad? Sí, eso es. Además, bueno, cada vez más novedades y esto no para, como habéis visto. Muchas cosas van a empezar a funcionar o a entrar en preview a principios de 2025 y seguro que en 2025 se nos anuncian las siguientes. Y esto es un no parar con todo lo que a nivel de inteligencia artificial está llegando a la plataforma y a las herramientas de productividad y del trabajo. Así que nada, yo creo que por nuestra parte eso es todo. Comentaros que esta grabación en directo la publicaremos en el canal de YouTube de Eventeki. Acabo de poner un enlace en el chat de este evento para quien quiera suscribirse o seguirlo. Deciros que estará en breve ahí colgado y también trataremos de compartir este material que hemos generado precisamente para esta sesión para que todos lo podáis utilizar y podáis tener estas novedades a mano. Así que nada, creo que eso es todo, Ángel. Aquí tenéis nuestros datos e información Eso de es. contacto. Ahí están los datos, ¿vale? Y nada, cualquier cosilla que podéis, preguntas o lo que sea, pues estamos a vuestra disposición de poder ayudaros o poder solventarlas. Esperamos que hayáis podido disfrutar de este Reya Ignite que hemos estado haciendo, sobre todo en español, ¿vale? Porque toda la información que al fin y al cabo nos llega es en inglés y sabemos que hay gente que pueda tener dificultades. Y bueno, pues precisamente aquí estamos para ayudar y apoyar a esta comunidad de Copilot y presentar estos contenidos en castellano y hacerlos accesibles para todo el mundo. Así que lo dicho, muchas gracias a todos por asistir y nada, nos vamos viendo por las redes. Un abrazo a todos. Gracias, un abrazo.